Víctima. Joven de 17 años murió tras recibir un disparo en el pecho durante protesta en el distribuidor Altamira. Hipótesis. Ministro Néstor Reverol presume uso indebido y desproporcionado de la fuerza en el asesinato de adolescente este lunes. Tormenta tropical. Gobierno nacional decretó alerta roja ante la llegada de fenómeno climático. Sin acuerdo, cancilleres de la OEA no aprobaron ninguna de las dos resoluciones sobre situación en Venezuela. Reconocimiento. Canciller Delcy Rodríguez catalogó como victoria resultados de la reunión en la OEA. Galardonada, nuestra compañera de Noticiero Venevisión, Liz Flores, recibió una mención especial del Premio Nacional de Periodismo para Televisión. Negociaciones. Empresa brasileña Odebrecht será vendida a un grupo asiático. Primer sencillo. Cantante venezolano Jesús Miranda estrenó tema como solista. Tú tienes lo que a mí me hace feliz. Tú tienes lo que me enamora. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenos días, bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Irio Pérez Petit y un servidor Gregorio Rojas Flores estamos listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo e iniciar también nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Vamos a hacerlo hoy en el estado Carabobo, donde el sector industrial denuncia la contracción que sufrió la economía nacional en los primeros 6 meses de 2017. Randolfo Blanco nos amplía. Buenos días, Randolfo, adelante. Buenos días, según Fede Cámaras Carabobo, el sector industrial en la entidad está trabajando de manera intermitente y a un 25% de su capacidad. El representante del sector empresarial en el estado, Damiano del Vescovo, aseguró que todos los sectores de la economía han tenido una contracción durante este primer semestre del año 2017. El sector comercio y servicio cayó al 39%, el sector construcción al 40%, mientras que el índice de escasez se ubica en entre un 85 y un 90%. En cuanto al desempleo, Damiano del Vescovo aseguró que de un 14% que se registraba para el año 2016, el 2017 en el primer semestre ya cerró con un 21%. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Randolfo. Seguimos ahora en el Distrito Capital y en el estado de Anzoátegui. Porque en esas dos entidades las autoridades decretaron alerta naranja ante la tormenta tropical Brett que afecta actualmente la región centro-oriental del país. Oliver Rodríguez es nuestro primer contacto. Buenos días, Oliver. Hola, buenos días. La tormenta llegó a las costas de la península de Paria y se estima que la posible trayectoria sea en los estados Nueva Esparta y Sucre, por lo que representantes de Protección Civil, así como también de la Guardia Nacional Bolivariana, bomberos y Capitanía de Puertos se encuentran en constante comunicación para conformar un plan que permita atender este fenómeno y evitar daños a la población. Autoridades informaron que más de 1.600 agentes de Protección Civil se encuentran desplegados por los estados que posiblemente pudieran verse afectados, como Nueva Esparta, Sucre, Monagas y Delta Amacuro, con el objetivo de activar el Sistema Nacional de Prevención. Con este informe los invitamos a que continúen con más de la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Oliver, muchas gracias. Ahora vamos a seguir hacia el estado Anzoátegui. Así es, vamos a hacer el contacto con Nina Martínez. Buen día, en el estado Anzoátegui informamos que funcionarios de Protección Civil se encuentran monitoreando las 244 zonas de riesgo que existen en la entidad. Esto para evitar que cualquier situación de emergencia se genere ante la llegada de una vaguada en las próximas horas a las costas venezolanas, por lo que le hacen también un llamado a toda la colectividad a no arrojar desechos sólidos a las quebradas y arroyos para evitar cualquier situación de inundación en las comunidades y sectores. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Nina. Seguimos ahora en el estado Aragua. Allá trabajadores del IPASME fueron beneficiados por las autoridades de ese instituto. Nuestro compañero Jonathan Castellón nos amplía. Hola Jonathan, buenos días. Muy buenos días, amanecemos desde el estado Aragua informando
que el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación realizó la entrega de 48 titulares a cargos fijos para sus trabajadores. Personal administrativo, médico y de mantenimientos pertenecientes al IPASME recibieron este beneficio con el fin de reivindicarlos y evitar la tercerización por parte del patrono. Para este año se tiene programada la entrega de otro grupo a fin de continuar beneficiando a un número mayor de personas. Desde Telearagua, Jonathan Castellón, Noticiero Venevisión. Gracias, Jonathan. Ahora vamos hacia el estado Vargas. Nos hacemos con información en materia de salud. Orle Frank Amaya tiene los detalles. Buenos días, Orle Frank, adelante. Sí, buenos días. Amanecemos acá en el estado Vargas, donde un total de 380 adultos y 44 niños han sido operados a través del Plan Quirúrgico Nacional en 3 principales hospitales de la entidad. Este balance lo dio a conocer el primer mandatario regional, Jorge Luis García Carneiro, quien mencionó que la mayoría de las intervenciones han sido en mujeres por la demanda de esterilizaciones. Asimismo, acotó que se encuentran realizando jornadas casa a casa para captar a los pacientes en las comunidades. En la Cámara de David Moreno, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Orlefran. Nos vamos ahora al estado Zulia, donde realizan reparaciones en una importante planta potabilizadora de esa entidad. José Leonardo Nava nos tiene el reporte. Buenos días, José Leonardo. Buenos días. En el estado Zulia, las autoridades de Hidrolago informaron que actualmente realizan trabajos de reparación en el sector Los Bucares de Maracaibo, a pocos metros de la planta potabilizadora Alonso de Ojeda. Esto debido a la ruptura en una tubería matriz de aproximadamente 72 pulgadas, lo que ha originado que disminuya la presión en la distribución de agua potable en las parroquias Chiquinquirá, Olegario Villalobos, Cacique Mara, Santa Lucía y Cecilio Acosta. El presidente de la hidrológica, Dani Pérez, aseguró que debido al tiempo de uso de las tuberías, se registran algunas averías que ya están corrigiendo, además de la sustitución de varios tramos. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. José Leonardo, muchas gracias. De Zulia viajamos a Táchira. Ahí autoridades informaron que se registró un sismo cerca de la capital de esta entidad. Nuestra corresponsal Mariné Glot tiene los detalles. Buenos días, Mariné, adelante. Hola, buenos días. Protección Civil mantiene las inspecciones de estructura en el estado Táchira debido a las liberaciones de energía como consecuencia del movimiento telúrico registrado este fin de semana de magnitud 3.8 reportado con epicentro a 16 kilómetros de la ciudad de San Cristóbal y una profundidad de 2.4 kilómetros. El organismo de rescate cumple con actividades formativas e informativas en materia de cultura sísmica. Recordemos que por el estado andino atraviesan al menos 150 subfallas que generan movimientos constantes. Por ende, Protección Civil se mantiene en alerta. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Mariné. Nos vamos ahora al estado Miranda. Allá la información es en materia de transporte. Alberto Rebeto nos amplía. Alberto, buenos días. Buenos días, gracias por el contacto. Representantes de 12 líneas de transporte público en los Altos Mirandinos se declararon en hora cero tras cumplirse un año sin recibir insumos por parte del gobierno nacional. El presidente del Bloque Unido de Transportistas en la subregión, Carlos Barca, afirmó que el 60% de las unidades no presta servicio por la falta de repuestos. Explicó que llevan más de un año a la espera de dotación por parte de la Proveeduría de Transporte ubicada en el municipio de Hualcaipuro. Informaron que los transportistas evalúan nuevas acciones de protesta para exigir respuesta por parte de las autoridades. Aseveró que no participarán en nuevas mesas de trabajo, ya que aún no se cumplen los acuerdos alcanzados en anteriores reuniones. Finalmente, los transportistas denunciaron que a pesar de contar con la maquinaria necesaria para la implementación del pasaje estudiantil, hasta la fecha no reciben respuesta por parte del Ministerio de Transporte Terrestre. Desde el estado Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Alberto, gracias. Ahora viajamos hacia el estado Yaracuy. Lo hacemos con información en materia alimentaria. Nuestro aliado Joel Vargas tiene el reporte. Buenos días, Joel, adelante. Hola, buenos días. En la zona metropolitana de la ciudad de San Felipe, la Comisión de la Contraloría Social Ciudadana del Consejo Legislativo Estatal realiza la supervisión directamente a las panaderías. Todo esto con la finalidad de revisar la utilización de la materia prima que es distribuida por parte del gobierno nacional. Esta supervisión se realiza con la finalidad de eliminar las colas que se hacen para adquirir el producto, además de la revisión directa de lo que es la materia prima que es entregada a las panaderías. De Yaravisión reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Joel. Nos vamos ahora al estado Lara. Porque allá se han generado fallas en el sistema de distribución de gas doméstico en diferentes sectores del municipio Iribarren. María Daniela Puerta nos tiene la información. María Daniela, buenos días.
Hola, buenos días. En el estado Lara, habitantes de diferentes comunidades del municipio Iribarren denuncian fallas en el servicio del gas doméstico. Afirman que deben buscar otras alternativas para poder cocinar, ya que el problema persiste desde hace más de 4 meses. Aseguran que deben comprar las bombonas de gas de hasta 4.000 y 5.000 bolívares para poder disfrutar del servicio de gas en sus viviendas. Los habitantes hacen un llamado a las autoridades competentes a que solucionen esta problemática, de lo contrario tomarán acciones de calle. Desde Latina TV en el estado Lara, María Daniela Puerta, Noticiero Venevisión. Gracias, María Daniela. Finalizamos nuestro recorrido en el estado Monagas. Porque allá hay anuncios de autoridades de la Lotería de Oriente. Alexis Abreu nos informa. Buenos días, Alexis. Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas informándoles que la Lotería de Oriente legalizó la ruleta activa. Dicho sorteo se realizará desde la sede de la institución. Así lo dio a conocer José Miguel Lacur, presidente de la Junta de Beneficencia Pública y Social del Estado Monagas, Lotería de Oriente, quien expresó públicamente que faltan mínimos detalles en el proceso legal del juego de azar ruleta activa, con un adelanto del 95% y así poder dar inicio este próximo jueves 22 de junio para el sorteo en vivo que se realizará desde la sede de la Lotería de Oriente. Lacur hizo un llamado a la ciudadanía que los más de 12 juegos ilegales que no están autorizados por la Junta de Beneficencia Pública y Social del Estado Monagas que se abstengan de seguir publicando resultados en páginas web poco confiables. Finalmente expresó que hasta ahora se encuentran registradas legalmente 2.414 taquillas, 55 comercializadoras, 2 operadoras y 6 prestadores de servicios telemáticos. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Alexis. Continuamos con más información. Un joven de 17 años murió tras recibir un disparo en el pecho durante la manifestación que se llevaba a cabo en el distribuidor Altamira de la autopista Francisco Fajardo, aquí en Caracas. Rafael Aníbal Camacho nos tiene el informe. El joven había venido desde la ciudad de Maracay para participar en la jornada de protestas denominada Todos a Caracas, convocada por la Mesa de la Unidad Democrática, como lo relató María Teresa Clavijo, quien marchaba junto al adolescente al momento en que recibió el disparo. Fabián es un muchacho maravilloso que tiene con nosotros más de 80 días luchando, que nos ha acompañado y hoy, temprano, cerca de las 5 de la mañana, salió para acá a demostrar un descontento, sencillamente a luchar por un mejor país. Y hoy vilmente su vida le fue arrebatada. Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, lamentó la muerte del joven de 17 años e informó que 4 personas ingresaron a Salud Chacao y otras 4 fueron trasladadas a otros centros asistenciales, todas con heridas de armas de fuego, de 27 que fueron ingresadas afectadas por los gases y traumatismos. Fabián Urbina, de 17 años de edad, que murió en una clínica privada, no pasó por Salud Chacao, pero lamentablemente confirmamos la muerte de este joven. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Es violatorio de los derechos humanos portar arma de fuego en las manifestaciones y en los disturbios. Por su parte, Enrique Monbrún, superintendente de Salud Baruta, informó que más de 90 heridos fueron atendidos por el personal médico de esa localidad. 92 personas lesionadas, de las cuales la mitad, alrededor de la mitad, fueron heridos por arma de fuego, por perdigones, por esferas y por algunas sustancias que parecían tuercas. Eso fueron 41 personas. Tuvimos unos 35 personas que fueron lesionadas por bombas. Inclusive tenemos el reporte de un edificio donde hay varios heridos, hubo 17 heridos allí. Este es por inhalación por concentración de la bomba en un espacio confinado. Y tenemos 14 lesionados por impacto directo de las bombas. Se pudo conocer que el Ministerio Público comisionó a la fiscal 98 para que investigue la muerte del adolescente. El alcalde Ramón Muchacho rechazó contundentemente el uso de armas de fuego, bien sea por uniformados o civiles, en las manifestaciones. Asimismo, solicitó una investigación cuanto antes al Ministerio Público debido al considerable número de heridos de bala. Desde Chacao, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, señaló que el uso indebido y desproporcionado de la fuerza fue el presunto móvil del asesinato del adolescente de 17 años durante la manifestación en Altamira. Reverol informó a través de su cuenta en Twitter que efectivos que dispersaban la manifestación han sido puestos a la orden de su unidad para identificar al responsable de este hecho, que dejó varias personas heridas por arma de fuego. El ministro condenó la violencia y el llamado que a su juicio ha realizado la oposición a las protestas
protestas. Aseguró que aplicarán la justicia a los responsables y llamó al cese de la violencia en el país. Por su parte, el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General Antonio Benavides Torres, expresó en su cuenta de Twitter que la Guardia Nacional Bolivariana tiene instrucciones de controlar el orden público apegados a la Constitución. Reiteró que los funcionarios tienen prohibido el uso de armas de fuego en manifestaciones. Aseguró que la Guardia Nacional investiga si un efectivo incumplió dicha orden. Indicó que el responsable será puesto a la orden de las autoridades. El gobierno de Brasil detuvo el envío de 80.000 bombas lacrimógenas a Venezuela, adquiridas a través de empresas Cóndor. El Ministerio de Defensa y la Cancillería brasileña decidieron cancelar la exportación tras conocer una petición de la dirigencia opositora venezolana. El diputado a la Asamblea Nacional, Jorge Millán, indicó que el Parlamento ya aprobó acuerdos para solicitar a otras naciones que no vendan ese tipo de artefactos al gobierno nacional. Por su parte, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, aplaudió la decisión. Vamos a hacer una primera pausa. 6:47 de la mañana, ya regresamos con más información. Venezuela opina. Que una constituyente, como se está planteando en este momento, en la forma que se viene explicando, exclusiva, sectorial, prácticamente viene a lesionar prácticamente el derecho a voto, la libertad, la misma democracia, y lo cual nos induce a pensar de que es para tratar de controlar más al pueblo, las instituciones, y buscar la manera de restarnos los beneficios y los que hemos logrado nosotros ahorita en la Constitución. La Asamblea Nacional Constituyente puede ser un espacio, por ejemplo, para debatir cuál debe ser la edad para el voto para ciertos niveles de elección en nuestro país. Si ya los jóvenes pueden votar con 16 años para escoger los consejos comunales, ¿por qué no podemos debatir, darle participación a los jóvenes en la elección de otros ciertos cargos a nivel municipal, o sea, es decir, a un nivel de la escala nacional? Venezuela opina. Seis y 53 minutos de la mañana, el Gobierno Nacional decretó alerta roja ante la llegada de la tormenta tropical Bret. Además, fueron prohibidos los vuelos hacia la región oriental y se suspendieron las actividades académicas. El ministro para Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velázquez, señaló que se mantendrán alerta en los estados orientales, específicamente en Sucre y Nueva Esparta. 40 kilómetros por hora es el desplazamiento. Para esta hora, la tormenta tropical se ubica ya próximo a Trinidad y Tobago. Se estima que para las 10 de la noche la tormenta tropical estará impactando la península de Coro, de la península de Paria. Luego, para las 2 de la mañana estaría en toda la parte norte del estado Sucre, y para las 3, de 3 a 4 de la mañana estaría impactando lo que es la isla de Margarita. El ministro para Ecosocialismo y Aguas aseguró que están activados todos los órganos de protección del Estado para mantener la tranquilidad en las comunidades. Llamó al pueblo a mantenerse resguardado. Protección civil se encuentra desplegado en todos los estados, tanto en el estado Sucre, el estado Nueva Esparta, el estado Monagas, del Tamacuro, el estado Anzoátegui. Están todo un conglomerado de funcionarios prestos a colaborar y prestar la atención necesaria para... El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que la depresión tropical que rodeaba la costa venezolana aumentó su tamaño y pasó a convertirse en una tormenta tropical. Con una velocidad de más de 90 kilómetros por hora, la tormenta llegó a las costas de la península de Paria y se prevé que la trayectoria posible sea los estados Nueva Esparta, Monagas y Sucre. Esta nos estará generando y afectando principalmente lo que es la porción oriental del territorio nacional. A medida que este sistema vaya avanzando sobre el territorio nacional, se estará incrementando asimismo en la porción noroccidental del territorio nacional durante las próximas horas. Autoridades informaron que más de 1.600 agentes de protección civil se encuentran activados en los estados Anzoátegui, Nueva Esparta, Sucre, Monagas y Delta Amacuro, con la finalidad de activar el Sistema Nacional de Prevención.
En la Asamblea General de la OEA en Cancún, México, los cancilleres de los países miembros no lograron aprobar ninguna de las dos resoluciones sobre la situación de Venezuela. Al iniciar la sesión, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, desconoció cualquier resultado arrojado de dicho encuentro. Luego de su intervención, se retiró del recinto. Venezuela no lo va a avalar y llamo nuevamente a la sindéresis, llamo nuevamente al respeto de las normas internacionales y llamo nuevamente a que a quienes siguen en esta organización sepan que deben cuidar su institucionalidad si no quieren que en un futuro lo mismo que le aplicaron a Venezuela se lo pretendan aplicar a ella. Tras un receso del debate, los diplomáticos votaron por un texto propuesto por la presidencia del organismo. El documento contemplaba reconsiderar la Asamblea Nacional Constituyente. Para su aprobación eran necesarios 23 votos a favor. Sin embargo, hubo 20 en apoyo, 5 en contra y 8 abstenciones. Varios cancilleres se pronunciaron luego de la consulta. Como Estado miembro de esta organización, como miembro de pleno derecho, seguir intentando encontrar una solución para que el pueblo de Venezuela pueda encontrar una salida democrática, una solución a todos los problemas de su país. Y hoy le hemos quedado mal a la comunidad internacional, pero especialmente a millones de venezolanos que tenían una gran esperanza y una gran confianza en que íbamos a actuar con responsabilidad. La reunión de cancilleres sobre Venezuela quedó suspendida sin fecha aún por definir. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, catalogó como victoria los resultados de la reunión de cancilleres de la OEA celebrada en Cancún, México. Es para nosotros realmente un motivo de victoria que sea de esta manera, que sea la independencia, que sea la soberanía. Y Venezuela continuará minuto a minuto, mediante su diplomacia bolivariana de paz, defendiendo los principios esenciales que debe regir la comunidad de naciones, defendiendo los principios esenciales que debe comportar a los estados en las relaciones internacionales. Rodríguez también acusó al secretario del organismo, Luis Almagro, de ser el artífice de la violencia en Venezuela. Vamos con una nueva pausa. 6:57 de la mañana. En breve volvemos con más información. Siete y 2 minutos de la mañana. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, indicó que cualquier cambio que se le haga a la Constitución debe ser consultado al pueblo y que una acción contraria podría desmantelar el Estado. Hay que preservar las instituciones, independientemente de la persona que esté al frente de la institución. Mañana pasado yo me tengo que ir de aquí alguna vez, porque esto no es mío. Pero el día que cualquier funcionario se vaya del cargo, la institución tiene que permanecer. Eso no puede ser destruir las instituciones. Eso atenta contra la Constitución, contra el Estado. Eso es desmantelar el Estado. Ortega Díaz pidió a fiscales contra la corrupción que sean acuciosos en las investigaciones para determinar responsabilidades contra quienes pudieran estar incursos en el mal uso del patrimonio público. Es un compromiso que tienen, darle respuesta a la ciudadanía, porque la gente se pregunta eso. ¿Por qué no hay alimentos y por qué no hay medicinas? ¿Será porque son utilizados los recursos para otros fines distintos? Yo no sé, no me atrevo a asegurarlo, pero es importante que los fiscales contra la corrupción indaguen sobre ese aspecto. La fiscal general dijo que están determinando las responsabilidades penales de quienes actuaron en los recientes hechos violentos ocurridos en el conjunto residencial El Paraíso, conocido como Los Verdes. Es una práctica malsana que se ha venido dando, abordan un sector y no solamente que hacen allanamientos masivos, destruyen las propiedades de las personas y las propiedades colectivas como ascensores, rejas. La titular del Ministerio Público denunció que el Tribunal Supremo de Justicia niega a los venezolanos el derecho a la tutela judicial efectiva. Es imposible que nos den respuesta en el Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos una semana pidiendo una copia simple, y ni siquiera quieren recibirle el escrito al fiscal para pedir la copia de un expediente.
Eso no es tutela judicial efectiva. Trabajadores del Ministerio Público y Sociedad Civil se movilizaron hasta la sede principal en Caracas, donde manifestaron su apoyo a la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Por su parte, el oficialismo colocó una tarima frente al ministerio en su contra. A juicio del vicepresidente de la República, Tarek El Aizami, la fiscal general de la República quiere destruir al Ministerio Público como órgano del Estado venezolano. En su cuenta en Twitter, El Aizami manifestó que Ortega Díaz quiere destruir al Ministerio Público y ordenó concentración de fiscales frente a esta sede. El vicepresidente de la República estima que Ortega quiere convertir al Ministerio Público en un partido opositor aliado de la Mesa de la Unidad Democrática. Desde más de 30 puntos de concentración, opositores marcharon rumbo al Consejo Nacional Electoral en rechazo a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente del Gobierno Nacional. Sin embargo, cuerpos de seguridad impidieron que llegaran a su destino. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Todos a Caracas fue el lema bajo el que la Mesa de la Unidad llamó a los venezolanos a marchar hacia la sede del poder electoral. Miles lo acataron y llegaron a la capital para protestar en contra de los términos en los que el Ejecutivo plantea el mecanismo para modificar la Carta Magna. Si ellos insisten en imponer una constituyente al margen de la ley y la Constitución, nosotros como parte justamente de las instituciones públicas no vamos a permitir, y por eso nos hemos dado la tarea como frente también en defensa de la democracia y la Constitución de recorrer el país si es necesario. No faltaron mensajes de apoyo a la fiscal general Luisa Ortega Díaz y peticiones de ayuda a los países de la Organización de Estados Americanos. Desde aquí, nuestro corazón está de azul. Desde aquí le damos un respaldo a una mujer valiente que está actuando porque toda su gente dentro de la Fiscalía quiere democracia también y quiere rescatar la Constitución y quiere respeto a las reglas. ¿Qué ocurre? Que la problemática venezolana trasciende la frontera. Trasciende la frontera, ¿por qué? Porque nuestros problemas son del conocimiento de todos, menos del gobierno que no se ocupa de los problemas de los venezolanos. Quienes salieron desde el este se reunieron en la autopista Francisco Fajardo y continuaron el recorrido hacia el centro. Sin embargo, efectivos de la Guardia Nacional con varias unidades móviles antidisturbio los esperaban a la altura de Bellomonte. No los dejaron acercarse hasta esa zona. Cuando los primeros manifestantes pasaban por las Mercedes, los efectivos militares iniciaron su acción dispersiva avanzando rápidamente. Los manifestantes se replegaron hacia las Mercedes, El Rosal, Chacao y Altamira, zonas en las que continuó la actuación de las fuerzas del orden público varias horas. Y así se llegó a la jornada número 80 de manifestaciones de oposición. La dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática señala que en los próximos días aumentará la escalada de la presión de calle. Desde El Rosal, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Jorge Arreaza, ministro para el Desarrollo Ecológico Minero, calificó de injerencia la reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos que se celebró en México, donde se abordó la situación de Venezuela. Diana Vázquez tiene los detalles. Durante la marcha denominada antiimperialista, Arreaza insistió en que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en conjunto con sectores de oposición, vulneren la independencia del país. No es con los gringos, no es con Trump, no es con la OEA, es entre nosotros y entre nosotras. Ojalá lo entendieran y surgiera una oposición de verdad nacionalista, que piensa distinto, no hay problema, que crea en el capitalismo, bienvenida sea su propuesta de país, que el pueblo decida cuando le toque decidir. Lo que no podemos es apostar a que desde afuera vengan a intervenir en Venezuela para llevarse nuestra riqueza mineral, nuestra riqueza petrolífera, que es lo único que quieren. El titular para Desarrollo Ecológico Minero aseguró que los diputados de la Mesa de la Unidad no tienen facultad de representar internacionalmente al país y solo buscan una intervención extranjera. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Nuestra compañera de Noticiero Venevisión, Liz Flores, fue galardonada con una mención especial del Premio Nacional de Periodismo para Televisión. La Fundación Premio Nacional de Periodismo anunció los ganadores de esta edición, que cumplió 75 años, siendo el máximo galardón del periodismo nacional. Este año se evaluaron 165 trabajos y se acordó un premio único, 22 premios nacionales y 16 menciones especiales, además de 4 reconocimientos a prensa internacional. Felicitamos a nuestra reportera de Noticiero Venevisión, Liz Flores, al ser una de las galardonadas en esta edición. Los premios serán entregados el Día del Periodista el próximo 27 de junio.
Nos unimos a la felicitación a Así Liz. es. Amigas y amigos, hacemos una pausa y al regreso en la entrevista a Venevisión nos acompaña Mervin Maldonado, dirigente del PSUV y candidato a la constituyente. Si tienen preguntas o comentarios para él, envíenlos a través de Twitter. La etiqueta es #entrevistabebé. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Como lo anunciamos, hoy recibimos a Mervin Maldonado. Él es dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y además ya candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, Lirio, gracias por la invitación. Saludamos a todo el pueblo de Venezuela. Como joven, quisiera su opinión sobre la muerte de este adolescente de 17 años ocurrida ayer en Altamira. Ya el propio ministro Néstor Reverol dijo que fue por uso indebido de arma de fuego y que hay 2 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana a la orden de su comando por esto. Una lamentable situación donde, así como todas las muertes que se han desarrollado durante estos 80 días de guarimba, de terrorismo, de acciones violentas que ha convocado los sectores de la derecha, de la oposición, lamentamos. No es esa la Venezuela que nos caracteriza. Venezuela es un país de paz, Venezuela es un país noble y lamentablemente una convocatoria desmedida en una nueva escalada de violencia que sectores de la oposición han estado realizando con su intención de hacerse del poder, producto de que por la vía democrática no lo han logrado, así como en el 2014, cuando convocaron a la salida en aquellas guarimbas, ahora en este momento han llevado a esto y lamentamos de verdad que situaciones como estas ocurran. En este caso particular, el Estado venezolano de manera responsable ha informado, además en tiempo inmediato, sobre la presunción de uso indebido de la fuerza y por lo cual se actúa inmediatamente ante la Guardia Nacional Bolivariana. De igual forma, ante los demás hechos. Importante resaltar que sería bien gratificante para el pueblo venezolano que quienes han convocado estos hechos violentos también se pronunciasen en anteriores hechos en los cuales incluso han quemado personas vivas, incluso han asesinado a efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, heridos de bala, por lo cual es un escenario que no caracteriza a los venezolanos y rechazamos contundentemente cualquier hecho violento. ¿Cómo evalúa la actuación de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana en estos 80 días de protestas opositoras? Mira, allí nosotros tenemos que resaltar cómo se ha hecho un gran esfuerzo en nuestro país, que puede ser contrastado con otros países en el mundo, para que los organismos de seguridad hagan el cumplimiento de su deber y salvo hechos aislados, como el ocurrido ayer, han sido 80 días donde han estado controlando a violentos que con armas de fuego, que con acciones fascistas, que con hechos violentos, hechos vandálicos, incluso atentados contra comercios, quien tiene un comercio y lamentablemente han sido saqueados. Veíamos cómo incluso bancos privados, el Banco Provincial fue hasta saqueado. Y allí la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana en su conjunto ha desplegado todo el dispositivo necesario para garantizar el orden público. Resalto, salvo algún hecho aislado en los cuales de manera inmediata el Estado venezolano, el gobierno bolivariano aplica acciones, bueno, el comportamiento ha sido para controlar a los violentos. En otro tema, ayer se desarrolló una Asamblea General, la número 47 de la Organización de Estados Americanos. Ya la canciller no dudó en calificarlo como victoria. ¿Usted cómo interpretaría lo que ocurrió? No hubo consenso sobre la situación de Venezuela, pero sin embargo hubo 20 de 23 votos en favor de pedirle al gobierno venezolano que reconsidere esa propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Mira, la diplomacia bolivariana de paz vuelve a triunfar y es que Venezuela lleva su mensaje de paz no solo en nuestro territorio, sino en el mundo entero. Nosotros creemos en la independencia, en la libertad, en la soberanía, en la autodeterminación de los pueblos y vemos como incluso en un organismo tan deslegitimado como es la Organización de Estados Americanos, la OEA, con un secretario general que lamentablemente ha actuado políticamente contra nuestro país, incluso en ese mismo escenario no logran un consenso para agredir a nuestro país. Venezuela es un país libre
independiente, soberano, que tiene sus dificultades, que tiene sus capacidades también y que entre los venezolanos sabemos cómo resolver esas dificultades y cómo ponernos de acuerdo también para elevar nuestras capacidades al máximo. Y no necesitamos que venga ningún otro país, así como tampoco lo hacemos nosotros con otros países, a querer meter sus narices en Venezuela. Los venezolanos somos una gran familia y como gran familia tenemos la capacidad de resolver nuestras diferencias, tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo, tenemos la capacidad para elevar nuestros niveles de producción, para desarrollar al máximo nuestras potencialidades y por eso decimos que es una nueva victoria de la diplomacia bolivariana de paz. Nosotros no queremos ni creemos en las intervenciones, no creemos en el intervencionismo de los Estados Unidos en países que por tener grandes reservas de petróleo se genera condiciones para que eso contraste y haga un proceso de intervención. Aquí en Venezuela no. Venezuela ha demostrado siempre durante su historia que es un amante de la paz, de la libertad, de la independencia y de la soberanía. ¿Qué piensa de las voces disidentes del oficialismo, por llamarlas de alguna manera, o de representantes de poderes públicos, como el caso de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que la veíamos ayer en un acto rodeada de trabajadores de la fiscalía, acto que se repitió también en algunas fiscalías superiores del interior del país, diciendo que cualquier cambio a la Constitución necesariamente tiene que ser previamente consultado al pueblo y si no, eso significaría desmantelar el Estado? Mira, en primer lugar, bueno, Venezuela vive una democracia plena. Y eso lo evidenciamos que cualquier persona se puede expresar. Hemos generado las condiciones para que eso ocurra y que a nadie se le coaccione o se le limite su libertad de expresión. Al contrario, por ejemplo, en estos días una corporación, la empresa Twitter, cerraba cuentas Twitter del Estado venezolano, de voceros bolivarianos y revolucionarios. Nosotros no creemos en eso, creemos en que cada quien se puede expresar. Ahora bien, tiene que existir responsabilidad sobre las expresiones. Por ejemplo, una persona que tiene responsabilidad en el Estado venezolano, como es la fiscal, tiene que asumir su responsabilidad ante la historia, su responsabilidad legal sobre los pronunciamientos que hace en términos políticos, porque está asumiendo una posición política, no una posición de Estado. Frente a eso, bueno, todo lo que deba ser debatido, todo lo que deba ser revisado, estamos nosotros con una propuesta que es justamente la de la Asamblea Nacional Constituyente para un diálogo superior ante la negativa de un sector de la sociedad minoritario. Además hay que decirlo porque Venezuela en su inmensa mayoría es un sector de paz. El sector minoritario es el de la violencia. Frente a la negativa de diálogo de ese sector minoritario, el presidente Nicolás Maduro ha convocado una Asamblea Nacional Constituyente para un diálogo con todos los sectores, con todos los territorios. En ese escenario, la Constitución del 61 no planteaba por ningún lugar cómo convocar una constituyente y por eso el comandante Chávez en el año 99 convocó a una elección para preguntarle a la gente si quería una constituyente o no. Esa Asamblea Nacional Constituyente del año 99 resolvió ese elemento de no dejar en el aire cómo convocarse una Asamblea Nacional Constituyente y lo plasmó en la propia Constitución. Es decir, es un derecho que tenemos ya los venezolanos en la Constitución del 99 de cómo ir a una Asamblea Nacional Constituyente y se ha activado ese mecanismo. Un derecho ya establecido en la Constitución no puede ser nuevamente sometido a votación si la gente lo quiere o no. Es decir, si ya tú tienes, por ejemplo, establecido que a los 55 años las mujeres o a los 60 los hombres pueden optar por una pensión, no les vas a volver a hacer una consulta para ver si lo quieren o no. Ya lo tienen, está establecido. Ya nosotros tenemos establecido entonces el derecho a una constituyente y por eso vamos a unas elecciones. Vamos a escoger el 30 de julio a nuestros constituyentistas, tanto por los territorios como por los sectores. Y se activará una Asamblea Nacional Constituyente que debatirá, que tiene 3 principales funciones y que luego de que redacte esa nueva Carta Magna que va a fortalecer a la Carta Magna del 99, que el mismo comandante Chávez nos dijo que era perfectible, que podíamos embellecerla cuando nos convocó en el 2007 una reforma o en el 2009 a una enmienda, va a ser sometida a votación. Es decir, se derrumba cualquier argumento mezquino de que se pretende imponer una constitución. Al contrario, la gente va a votar el 30 de julio, va a votar además en un cronograma electoral que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral en elecciones regionales, municipales, el año que viene en elecciones presidenciales, pero además va a votar para decidir si quiere o no una nueva constitución cuando ya la Asamblea Nacional así lo sancione. Como aspirante a constituyentista y también como activista de la JPCV, ¿cómo usted les diría a jóvenes, a muchachos de 17, 20 años, que la Asamblea Nacional Constituyente sería beneficiosa para el país? Bueno, en primer lugar, porque es la salida
es la opción para acabar con esta violencia. Frente a la negativa del diálogo de los sectores de la derecha, el diálogo superior. El presidente Nicolás Maduro ha convocado a los sectores de la oposición, ha abierto las puertas de Miraflores, les ha abierto los brazos, ha dicho que de manera privada o de manera pública, que con representantes del Papa o expresidentes o de la UNASUR conversen. Ellos se han negado a conversar. Y hablando es que se entiende la gente, no se resuelven los problemas a través de la violencia, no se resuelven los problemas con hechos tan fascistas como lanzar excremento, como lo han hecho los sectores en las guarimbas, en los actos terroristas. Frente a eso, una Asamblea Nacional Constituyente para ganar la paz, para que hablemos entre todos los venezolanos. Ante la negativa del diálogo de la cúpula de la MUD, bueno, el diálogo con todos los venezolanos. Por eso el primer elemento es ganar la paz. El segundo, además, es que nosotros tenemos muchísimas cosas que hemos venido obteniendo en revolución, es decir, logros que ya deben trascender de logros y convertirse en derechos. Y por eso un capítulo especial para la juventud que ha planteado el presidente dentro de la nueva Constitución, dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, donde esos logros se conviertan en derechos y que no sea nada más la posición de alguien que tenga alguna responsabilidad circunstancial en alguna alcaldía, en alguna gobernación, en algún ente del Estado, la que dependa de que se aplique o no se aplique ese logro, sino que esté establecido en la Constitución como derecho, por ejemplo, como el derecho a la vivienda, el derecho que tienen ahora los jóvenes con la gran misión Vivienda Venezuela y un programa especial, el programa de vivienda Soy Joven, o la política que ha creado el presidente Nicolás Maduro para el financiamiento de los jóvenes, que luego de tener una etapa de formación como se incorporan al aparato productivo nacional, y ha creado el programa de financiamiento Soy Joven, que establece que los bancos del Estado, que los fondos productivos del Estado destinen al menos el 30% de sus recursos para los jóvenes. Eso, que no quede nada más como un logro, sino que quede como un derecho establecido en la Constitución. Y bueno, todo un terreno fértil, una gran oportunidad que se le abre a la juventud venezolana de seguir fortaleciendo sus derechos, de seguir fortaleciendo la Constitución del 99. Estamos agarrando la Constitución del comandante Chávez, la que el pueblo aprobó, y la estamos fortaleciendo, incorporándole las misiones, por ejemplo. Lamentablemente, un gobernador, el de Miranda, hay que decirlo, cuando nomás llegó a la gobernación de Miranda, lo primero que hizo fue desalojar la UNEFA, una universidad que ha sido fortalecida en Revolución Bolivariana. Entonces, ante todos esos hechos, ¿cómo blindar nuestros derechos en una Constitución? Gracias por venir a compartir sus puntos de vista esta mañana. Gracias a ti, Lirio. Así despedimos entrevista de Venevisión con Mervin Maldonado. Él es dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y también es ya candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Ustedes quédense allí porque al regreso de la pausa tendremos más información. Amigos, bienvenidos. Cada vez el mundo le da mayor visibilidad al acoso escolar como un problema que alcanza niveles de epidemia social. Un buen ejemplo digno, además de replicar, fue la actividad Diputados por un Día, realizada en España. 150 niños provenientes de diversos colegios tomaron su derecho de palabra y sumaron propuestas para evitar que el bullying invada los salones de clase y su cotidianidad. Pedir ayuda a los adultos en situaciones de conflicto, combatir con la palabra a los acosadores y no ser cómplices de las bromas fueron algunas de las propuestas contra el bullying presentadas por los pequeños niños de 11 y 12 años. Me comprometo a no formar parte de ningún tipo de acoso, ya sea físico, verbal o social. No reír la gracia al compañero que cometa este tipo de abuso. Buzón ser valientes para recoger cualquier situación de acoso. Y si encontramos al acosador, no protegerle con nuestro silencio. Decírselo rápido a los mayores para que pongan remedio y no vuelva a suceder. Tras los discursos, se presentaron una serie de compromisos y se abrió un turno de votaciones. Entre los 12 compromisos propuestos, el más votado fue ayudar al más débil e ignorado con amistad. Iniciativas como estas rescatan en los niños el sueño de contribuir con un mundo más humano. El bullying no es juego de niños. Noticiero Venevisión te recuerda, al acoso, sácalo del juego. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Beyoncé y el esperado nacimiento de los gemelos. And true love
La cantante y su esposo Jay-Z tuvieron mellizos. Aún no se conoce el sexo de los bebés ni sus nombres. Se especula que puedan ser un niño y una niña porque una mujer no identificada fue fotografiada el viernes llevando un ramo de flores rosadas, azules y púrpuras, 2 globos en los que se leía Baby Girl y Baby Boy. Hasta el momento ni la pareja ni sus representantes han emitido alguna declaración oficial, pero el papá de ella publicó una imagen en Instagram este domingo y al hacerlo confirmó la llegada de los mellizos. Cerramos con Chino y su nuevo promocional Quédate Conmigo. El cantante venezolano estrenó su primer sencillo como solista luego de la separación del dúo Chino y Nacho. El tema, que cuenta con la colaboración de Wisin y Gente de Zona, ha sido todo un éxito y a pocas horas de su lanzamiento se ubicó en el top 5 de las principales listas musicales en Latinoamérica. Además, cuenta con más de 3,5 millones de reproducciones en la plataforma digital YouTube. Cada segundo yo le elijo usted, si me toma de la mano me siento muy bien, tú eres la que me relaja y me quita el estrés, sin ti mi mundo estaba al revés. Así llegamos al final. Soy Carielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carielis. Eso va a ser en la emisión meridiana. Amigas y amigos, hasta aquí la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Sin embargo, ustedes siguen con más información por nuestra pantalla. Porque regresamos con nuestros compañeros Juan Francisco Tito del Corral y Elizabeth Márquez para la segunda media hora de Primer Contacto.